Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Hola, bienvenidos a El futuro de todo. Soy Efraín Flores, dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Tuvimos la oportunidad de platicar con nuestro Ricardo de la Peña, que usted ya lo conoce aquí en El futuro de todo, acerca de este estudio trimestral que presentaron ahora para finales de agosto, o sea, ya para agosto, hasta agosto cierran los datos sobre la situación general del país. Y por supuesto está dividida en términos económicos, políticos, sociales y otros que manejan ellos de forma muy profesional, a juicio de un servidor. Si no es el más profesional, por lo menos es uno de los más profesionales de los estudios que realmente sí nos indican datos valiosos de lo que ocurre en nuestro México. Es un estudio que por supuesto hace trimestralmente GEA, Grupo de Economistas y Asociados, así como también ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas. Damos por supuesto la más cordial de las bienvenidas al maestro Ricardo de la Peña. Adelante, Ricardo. La figura de López Obrador sigue teniendo que soporte más que nada en la creencia de que es alguien que tiene buenas intenciones, más que en alguien que tiene buenos resultados. Entonces, la gente mantiene en un segmento mayoritario una apreciación favorable hacia la persona y hacia el gobernante, pero no así hacia las políticas públicas en particular. Muchas de ellas son francamente muy cuestionadas, incluso medidas específicas son altamente cuestionadas. Las obras públicas que ha llevado a cabo no gozan de una simpatía mayoritaria clara. ¿Te refieres a las obras faraónicas? Exactamente. Esas, la gente, alrededor de un 40%, un poco más, puede tener acuerdo con ellas, pero no es un acuerdo abrumador ni nada por el estilo. Y de hecho, esto se da en un contexto en el cual ha habido una caída respecto a cómo veníamos la situación económica. La gente está percibiendo ahorita una serie de problemas que se están presentando, que bueno, son reales, que están afectando el día a día de la población en este columpio que de alguna manera, saliendo de la crisis de la pandemia, comenzó cierto rasgo de mejoría. La gente llegó a ser altamente optimista hacia principios de este año y ahorita está otra vez volviendo a desquebrajarse estos respaldos sin que ello afecte directamente la figura del presidente, pero sí la valoración de cómo estamos. Sí, es que la gente ya está percibiendo, ya lo vive en carne propia la situación económica, sobre todo derivada de la inflación, ¿verdad? Y por otra parte, la inseguridad, bueno, es que se tendría que ser muy ingenuo para pensar que no hay inseguridad en nuestro país. La inseguridad ya está a la vuelta de la esquina en cualquier ciudad. No tienes que irte a Culiacán, no tienes que irte a Tijuana. Cualquier ciudad del país es insegura en esos momentos, Ricardo. Sí, y hay, creo, una decepción respecto al rendimiento del actual gobierno en materia de seguridad, en materia económica, desde luego, y en materia de combate a la corrupción. Son, digamos, los tres pies en que hay un cuestionamiento hacia lo que el gobierno ha logrado, aun y cuando se siga manteniendo esta imagen simpática, empática con la persona del presidente de la República. Es decir, es algo que, personalizándolo, la gente sigue teniendo cierta empatía en un segmento mayoritario, pero cuando se pasa a las tácticas de política pública, bueno, si hay un cuestionamiento, una sensación de que no se está logrando llegar a donde se pretende llegar. Ahora, hay algo muy interesante en tu estudio en esta ocasión. No lo recuerdo, por lo menos, perdón por no recordarlo, pero en el estudio anterior no les preguntaste si cómo estaban esperando que su situación fuera la del día de hoy respecto a la que pudieran tener en los próximos 6 años.
y la gente ve pesimista las perspectivas para los próximos 6 años. Sí, hay un pesimismo, la gente no está sintiendo que vayamos ni por el camino correcto, ni que se lleve hacia un horizonte de éxito y de satisfacción de los requerimientos hacia el futuro. Si las expectativas van a la baja, ahora, esto sin embargo, nuevamente, no está generando todavía un deterioro en la imagen, en la aprobación del gobernante, y mucho menos está derivando en una caída del respaldo relativo hacia su partido. Esto tiene que ver con el hecho de que las oposiciones no terminan de fraguar una propuesta y no terminan de ser atractivas, simpáticas al elector, por lo cual el voto potencial sigue inclinándose mayoritariamente hacia Morena. A lo mejor no para conseguir una mayoría absoluta, pero sí como una fuerza política que ocupa un primer lugar claro, muy por encima de otras fuerzas políticas que reparten su fuerza básicamente en dos, como son España y el PRI, pero donde incluso el conjunto de quienes pueden formar la oposición no alcanza el nivel que puede tener Morena por sí sola. No, ni de casualidad todavía vemos a algún partido o alguna alianza que pueda llevar a hacerle competencia seria a Morena, ¿no? Con sus aliados. Incluso hay un fenómeno muy peculiar. Ha habido un retiro de respaldo hacia Morena, pero ese retiro de respaldo no se está trasladando hacia las oposiciones. Se va hacia la indiferencia, se va hacia la indefinición y no hacia una u otra opción política que tenga la capacidad real de atraer la simpatía o el respaldo potencial del electorado. O sea, qué interesante que, o sea, la gente, hay una disminución en la digamos, en el respaldo a Morena y a su grupo de aliados, pero no se canaliza al PRI ni al PAN ni al PRD o a Movimiento Ciudadano, y yo creo que es muy peligroso abrir la puerta a la indiferencia, porque eso te puede abrir la puerta a la actitud del no votar el próximo año y el 2024. A ver, el riesgo de no votar es una parte y la otra es que al margen de que se vote, porque finalmente la población en las elecciones presidenciales tiende a concurrir mayoritariamente a las urnas, esto es algo que históricamente se ha dado en nuestro país en múltiples momentos bajo diversos escenarios y tal, que no lo haga mediante una posición de expectativa favorable, sino más bien frente a un descuento de opciones políticas en la cual termina votando por el menos malo, no por el mejor. Eso es algo que puede ser muy poco atractivo, que a lo mejor no podemos medir en términos cuantitativos de participación o tal, pero que puede reflejarse en los estados de ánimo de la población, en esta percepción de optimismo o de orgullo que pueda tener el ciudadano hacia una oferta política específica o hacia las condiciones en que el país se va desarrollando. Pero claramente está dejando ver que tienen una gran preocupación por la parte económica y política para el próximo año. El 2023 no lo ven nada favorable. Vaya, es que cualquier persona en México ya ahorita se está dando cuenta que los precios de los perecederos, de los básicos, están aumentando rápidamente y eso les deteriora el bolsillo. Y en la parte política, pues también, por más que no quieras decirlo al público, pues todo mundo está percibiendo este tufo, déjame utilizar esa palabra, ese tufo descompuesto en el ambiente político nacional. Mira, creo que sí hay eso. Ahora, hay que tomar en cuenta que lo que hoy vivimos es una crisis inflacionaria. Puede verse hacia el año que entra más como un fenómeno de decremento del nivel de crecimiento económico. ¿Sí? No solamente en un estancamiento, sino incluso en una reversión en los niveles de crecimiento, tasas negativas que eventualmente pudieran presentarse. En este momento acabamos de reconocer que... Pero a la gente no lo que más le interesa es el bolsillo, es decir, sí, por supuesto la inflación y el Producto Interno Bruto, tasas negativas, que el próximo año seguramente vamos a entrar en recesión, ciertamente, pero a la gente lo que ya le está afectando desde el día de hoy, y lo ven hacia el próximo año peor, es la inflación, es decir,
que van a tener menos poder adquisitivo para comprar lo que ellos quisieran comprar como satisfactores para su casa. A ver, sí, pero repito, el problema es que esta inflación que se nota que puede ser persistente va a ser solo una parte de los elementos negativos en lo económico. De acuerdísimo. La gente a lo mejor no sigue cuánto subió, bajó la bolsa o cuánto creció o disminuyó el PIB como dato, pero sí percibe cuando el problema de tensión del crecimiento económico deriva en una pérdida de empleos, en una disminución de la capacidad adquisitiva o en una caída de la masa salarial, sea que lo perciba en carne propia a través de estas redes difusas de relación de los núcleos familiares ampliados, que siempre se ven afectados porque alguien de la familia termina perdiendo el empleo o teniendo una caída económica fuerte, o algo que no estamos viendo, que finalmente la búsqueda de combate a una tasa de inflación muy elevada puede conllevar en un problema de pago de débitos, sobre todo débitos de tarjeta y cosas por el estilo. Sí, el débito al consumo, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito que te aumenta la tasa. Ay, caramba, y yo tenía ahí mucho dinero que me estaba yo financiando a través de la tarjeta, y ahora ya me da miedo utilizar la tarjeta para gastar, ¿no? Y bueno, que Banco de México suba la tasa de referencia, al final, para Juan Pueblo, significa un aumento de la tasa de interés de las tarjetas bancarias o los débitos departamentales. Eso es lo que finalmente repercute en el bolsillo de la gente, que de pronto si tenía que pagar 200 pesos para dar servicio a la tarjeta, se le sube a 300. Y entonces, bueno, esos 100 son un boquete que a lo mejor no tiene dónde pagar. Exactamente. O que tiene que castigar el transporte de los hijos o la comida en la mesa. Y eso es el momento en el que la gente comienza a sentir. Y fíjate cómo se vincula con una pregunta que haces prácticamente después, enseguida de las preguntas económica y política. Noto que aumentó el enojo frente a la esperanza. Eso me da la impresión que la gente ya está molesta con la esperanza que se le ofreció con esta nueva administración en el 2018, y sale perfectamente definido en tu estudio, en el estudio de ustedes, de Gea Isa, que no están ya de acuerdo en muchas cosas con el gobierno, porque les han quitado la esperanza, y además aumentó de forma importante el miedo integral. Sí, esos son elementos que se reflejan más allá. Lamentablemente se ha dado mucho peso a la aprobación presidencial y la gente no está dispuesta a castigar al personaje, pero sí a reflejar mediante otros indicadores de estado de ánimo este malestar que está carcomiendo desde abajo los cimientos del actual gobierno. Claro, es que tú no crees que se dan cuenta, por ejemplo, ahora que con la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, ¿tú crees que no se dieron cuenta todo lo que se va a destinar, por ejemplo, a las obras faraónicas, mientras que a resolver el problema de la economía de los mexicanos no se va a destinar prácticamente nada? A ver, me refiero, por ejemplo, a educación, salud. Están recortando, están apretando el bolsillo, ¿eh? Y la gente se da cuenta. Claro. En el día a día. Si se da cuenta cuando llega al hospital y no hay medicamentos como anteriormente tenía acceso en forma gratuita, o cuando ve que en el plano educativo las condiciones de calidad de la educación se van deteriorando, o cuando las compensas que puede tener no son tan amplias, por ejemplo, porque le cerraron las opciones de guardería o porque enfrentó un desastre, no hay un apoyo real a quienes son afectados. Entonces, bueno, hay muchos elementos que la gente va dándose cuenta que no resultan tan cómodos, y bueno, finalmente las políticas clientelares tienen un alcance, pero un alcance limitado, no cubre todo el espectro, y la gente va dándose cuenta de los boquetes que van dejando. Sí, claro, y luego lo vuelves a repetir. O sea, me gusta mucho el estudio que hacen ustedes, porque además juegan, o sea, desde diferentes ángulos con preguntas similares,
porque la gente es reactiva muchas veces a la forma en la que le haces una pregunta. Y en la pregunta de si al principio te dicen que opinan que va bien la política, ya a la mitad del estudio, al razonar lo que están contestándole al entrevistador, ya empiezan a opinar negativamente de la política. Eso es muy sano, estarles preguntando unas 2, 3 veces qué opina de la política, qué opina de la economía. Te van cambiando la respuesta, es natural que el ser humano haga eso. Ahora, la gente va decantando, es correctísima la palabra, va decantando su criterio cuando se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Ajá, y cuando va tomando en consideración otros elementos, va enriqueciendo su marco analítico y no da la respuesta a bote pronto, genérica, donde sí, apruebo al señor, y luego ¿qué? Sí, luego, pues fíjate que no me siento muy cómodo con la inflación, y no me siento muy cómodo con la seguridad, y no me siento muy cómodo con el combate a la corrupción, y estoy viendo que las cosas no van por el buen camino, y no tengo expectativas de que las cosas mejoren, y en fin. Y esto que está diciendo el maestro Ricardo de la Peña, por ejemplo, se nota en el estudio que hicieron ellos, en una ya avanzada la entrevista. La gente no califica bien el trabajo del gobierno federal, y si bien el presidente mantiene su atractivo personal, aún así, Ricardo, leo un delicado acercamiento de la línea, digamos, de desencanto con la figura presidencial. Ya no es el encanto que tenían hace 1 año o 2 años con la figura presidencial. Se está empezando peligrosamente a acercar la calificación buena con la calificación mala de la figura presidencial, se empiezan a acercar rápidamente. Sigue siendo más el atractivo todavía positivo, pero ya el atractivo negativo está creciendo rápido. ¿Qué notaron tus encuestadores como reactivo central poblacional para darse esta respuesta? Mira, te repito, yo creo que la gente está encontrando que sus expectativas no se han sido satisfechas y ven el porvenir. Pero digo, ¿qué es lo que más les molesta a ellos? ¿La parte económica, la parte de la seguridad? Yo no soslayaría el problema de corrupción, yo creo que el problema de corrupción es otro elemento que va socavando la aprobación hacia el gobierno, nuevamente, no hacia la figura del gobernante, que está quedarnos en esa visión general de aprobación. Bueno, hay un plus hacia el gobernante que hemos tenido además históricamente en nuestro país. Pero te digo una cosa, se está pagando ese plus, O sea, lo que quiero expresar, es muy difícil a través de esto, de estas palabras decirlo con nuestros amigos del auditorio, pero se está pagando el encanto con el presidente. Se está acabando, y paulatinamente la pérdida de estos soportes puede derivar en una crítica mucho más abierta a medida que se acerca el final de este sexenio. ¿Y cuál es la opinión de los encuestados acerca del TEMEC, es decir, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera en la inversión en electricidad e hidrocarburos? 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores dándoles el más cordial de los saludos. Y vamos a seguir platicando con Ricardo de la Peña acerca del estudio trimestral de la situación México de GEA e ISA. Un estudio muy, muy serio por demás. Ahora incluiste de forma muy importante el TEMEC en tu estudio. En términos generales, lo que opinan los encuestados entre acuerdos, desacuerdos de las firmas privadas extranjeras, encuentro yo en las reacciones, en los reactivos del público,
que hay una aceptación porque participe el sector privado, por ejemplo, en la producción de energía eléctrica. Mira, yo me sorprendí mucho porque, bueno, finalmente uno cree que los respaldos genéricos hacia el gobernante y hacia el gobierno puede estar repercutiendo en la visión respecto a la inserción de México en la economía mundial. Esto no es tan automático. No. Hay un respaldo de la población hacia el mantenimiento de la relación comercial que se ha ido estableciendo a nivel de Norteamérica, y un entendimiento de que, bueno, finalmente no se trata de dar una protección, un privilegio a las empresas públicas del sector energético mexicano, sino que hay que reconocer y abrir a la participación de empresas extranjeras, sobre todo de nuestros socios comerciales, en condiciones paritarias que permitan de alguna manera que se genere un crecimiento y un abastecimiento del sector energético en el cual no se esté cerrando la puerta a los compromisos internacionales contraídos, aunque la gente no sepa realmente qué es lo que se contrajo o no se contrajo compromiso con Estados Unidos y Canadá. Pero fíjate que me sorprendió porque yo estaría de acuerdo contigo en otro momento, de que la gente no se dio cuenta de lo que está pasando con los compromisos del TEMEC. Pero ahora leo en el estudio que las respuestas, las reacciones del público son de que están perfectamente conscientes y aplauden tanto la participación del sector privado nacional y extranjero en la generación de energía eléctrica, como en general en la participación en hidrocarburos y en electricidad. Y no están dispuestos a que México se enrede en una lógica nacionalista, proteccionista. No. Están de acuerdo en que México tiene que honrar los compromisos internacionales y permitir la participación diversificada de actores privados en el sector energético. Sí, creo que eso es algo que nos muestra una maduración de la población respecto a lo que significa una relación comercial amplia y abierta a nivel de Norteamérica. Sí, yo le recomendaría muchísimo al presidente de la República y a su director de comunicación social que revisen esta parte del estudio ellos mismos, porque se van a sorprender de lo que la gente está opinando del TEMEC. La gente ve con buenos ojos al TEMEC, la gente ve con buenos ojos la inversión extranjera y están de acuerdo en que la inversión extranjera participe tanto en la generación de electricidad como en la producción de hidrocarburos y de energías limpias. Y algo que también me brincó mucho, ellos dicen aquí que no se le dé un privilegio específico ni a Petróleos Mexicanos ni a la Comisión Federal de Electricidad, sino que se permita la competencia. Sí, yo creo que la gente está casada con ello. Me quedé helado con eso, o sea, no me lo esperaba honestamente, Ricardo. A ver, lo que pasa es que yo creo que el mexicano fue cambiando de punto de vista. Si uno recuerda que hacia fines de los años 80 había un rechazo abierto a la apertura comercial, incluso al Tratado de Libre Comercio, que incluso el TLC original de alguna manera se comportó en un ambiente de poca aprobación por parte de la ciudadanía. Yo creo que a medida que se fueron viendo los rendimientos del tratado comercial y de la apertura económica, la gente fue cambiando y consolidando un punto de vista mucho más favorable a esta integración de México en la economía mundial a través de Norteamérica. Sí, yo creo que el mexicano promedio sabe las ventajas que ello representa y no está dispuesto a sacrificar o castigar vínculos comerciales que han sido positivos durante décadas. Por darle un privilegio monopólico a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ni por una postura nacionalista, ni mucho menos por una ideología que no entienden, no les interesa y no les es rentable. Yo creo sobre todo que la gente no está viendo la rentabilidad de una despensa a una empresa pública nacional con la cual no se sienten arraigados tampoco. Es decir, este supuesto arraigo de la defensa de Pemex o CFE ya no existe. Te lo creo en 1950, pero no en 2021 y 2022.
¿no? O sea, el charrito Pemex, la imagen del charrito Pemex funcionaba muy bien en los 60s. Caramba, alguien tiene que darse cuenta en el gobierno que ya estamos en 2022 y viendo hacia el 2050. Sí, y que el mexicano no está dispuesto a quedarse anclado en ese pasado soberanista ramplón, sino que está mucho más orientado a una lógica en la cual la integración económica es una realidad. Que además el mexicano promedio vive día a día en una economía en la cual los vínculos con el exterior son claros, ya sea también que tu empleo está en el sector industrial y la economía de tu empresa está viendo hacia Estados Unidos, o está viendo hacia Norteamérica, o está viendo hacia el exterior. Como porque finalmente recibas remesas y tu familia esté produciendo y mandándote recursos de Estados Unidos o tal. En fin, hay muchos canales por los cuales la visión nacionalista ramplona no tiene ya. No, y ¿sabes qué veo también? Que yo creo que ya la gente captó, o sea, los mexicanos no salimos a las calles a marchar con cacerolas, ni armamos los desmanes, por ejemplo, de las marchas sociales que ocurren en el sur de América, o sea, de nuestro continente, en Sudamérica, pero, y en el norte, por supuesto, de Sudamérica, ¿no? También, ahorita en Colombia, por ejemplo, ¿no? Pero sí somos muy bravos en cuanto a tomar decisiones y calificaciones frente a un gobierno con el que estamos de acuerdo o podemos, porque nos gusta la democracia y la libertad también, Ricardo, podemos estar no de acuerdo y queremos tener esa libertad y esa democracia para no estar de acuerdo. Y no somos franciscanos que queramos la pobreza, que queremos movilidad social e inclusión social para nuestras familias. Y eso queda clarísimo. A mí de veras, por poco me caigo de la silla al darme cuenta de la forma en la que reacciona el grueso de la población en tus preguntas acerca del tratado mexicano, o sea, del TEMEC. A mí me sorprendió, pero me sorprendió gratamente porque... Gratamente. Estamos hablando de una población que está consciente de la importancia y la relevancia de la integración económica y cada futuro para el país. Esto te da una idea de cómo los estudios serios, bien armados, no los estudios que se hacen cada semana, los estudios serios, por ejemplo, que hacen grupo de economistas y asociados con investigaciones sociales aplicadas trimestrales, sí dejan resultados que son muy valiosos para poder ir calificando, no solamente sondeando, sino calificando el actuar real de nuestras autoridades. Y la autoridad se tiene que dar cuenta, percatar de que la población está cambiando y no es la población que busca solamente con esperanza vivir de la esperanza. Quieren vivir del progreso, mi querido Ricardo. Esa es la verdad de las cosas. Pues ahí tienen ustedes, amigos, los reportes y los resultados de esta encuesta tan amplia, tan extensa, que hicieron tanto Grupo de Economistas de Asociados GEA e Investigaciones Sociales Aplicadas ISA sobre la situación general de nuestro país y en particular, por supuesto, los temas económico, político, social, y ahora en esta ocasión también incluyeron el TEMEC, que es por lo demás muy importante saber qué opina la población, y se da cuenta usted, es una población, México, favorable a que estemos en el TEMEC y a que haya inversión extranjera, tanto en electricidad como en hidrocarburos, y que no haya un monopolio específico dedicado a la Comisión Federal de Electricidad y tampoco a Petróleos Mexicanos. Muchas gracias a Ricardo de la Peña por haber platicado con nosotros aquí sobre ese estudio en el futuro de todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de este estudio, bajarlo inclusive para que lo tenga usted en su poder, o simplemente visitarlo, lo que ofrece de servicios Ricardo de la Peña en Investigaciones Sociales Aplicadas, digite la página, el sitio que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores,
se despide de ustedes, esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.